Buenas noches. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante Cueto, se presentaron en la Comisión de Defensa del Congreso para explicar el avaliamiento de una combi en una zona cercana a Quepachiato. Tenemos una síntesis de lo que dijo el ministro. La operación realizada fue planificada por nota de inteligencia. La certeza de la fecha de la nota se comprueba con la presentación de la misma a la policía que participó en la operación con 2 miembros. Por esa razón, se trató de una operación combinada. La vía por donde ocurrió el hecho era una zona restringida de tránsito. Para transitar en horas de la noche se requería de un aviso previo, cosa que no se solicitó en este caso. Quiere decir, por lo tanto, señor presidente, señores congresistas, que la empresa, a sabiendas de la vigencia del estado de emergencia y a sabiendas de la restricción para utilizar esa zona, hizo uso de el vehículo que lamentablemente sufrió este atentado. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la zona ha cumplido con recordar, con comunicar a las empresas de la zona que prestan servicios de transporte que la hora de tránsito es restringida, que expuso la seguridad de los ciudadanos que transportó. Una unidad de avance a 300 metros del lugar de la operación detectó con visor nocturno. Dicha unidad detecta que la camioneta de transporte, la denominada combi, se detiene allí por cerca de 20 minutos. Esa acción, unida al reporte de inteligencia que había motivado la operación, hace que la patrulla de avanzada avise a la otra unidad que se encontraba a 300 metros para que intervenga la camioneta. Más aún, cuando se percata usando el visor nocturno que al menos un presunto terrorista se había subido con al menos un arma al techo del vehículo, este presunto terrorista cruza la parte delantera de la combi y al hacerlo es iluminado por las luces delanteras de la combi, razón por la cual se puede observar al presunto delincuente terrorista armado. Lo que ocurrió fue que primero se usó un aviso verbal. Al no detenerse la combi con el aviso verbal, se procedió entonces a hacer disparos al aire conforme al procedimiento legal establecido para que se detenga. Y es allí, en ese momento, donde se reciben disparos de respuesta por el presunto terrorista con una ráfaga de disparos que salen de la parte superior del vehículo. De las fotos de la combi se podrá apreciar claramente que los disparos se realizaron en la parte superior y en la parte delantera hacia las llantas para inmovilizarla. No se hicieron disparos hacia los pasajeros. Repito, no se hicieron disparos hacia los pasajeros. Si no hubieran habido muertos. Es más, las heridas de la mayoría de los pasajeros se originan principalmente por las esquirlas metálicas de la carrocería del vehículo y la rotura de los vidrios. Y bien, por supuesto la exposición fue más larga también. El almirante Cueto abundó en más detalles, justificando, digamos, la operación y explicando cómo así se tomaron todas las precauciones, en fin. Y se explicó que este presunto terrorista se había trepado al techo y había efectuado disparos, etc. Sin embargo, el chofer de la combi, quien también estuvo en el Congreso, dio una versión distinta y negó que fuera cierto lo que había dicho el ministro. Escuchemos. Yo, señor, he partido con 12 personas de Quepachiato en un turno de cuarto carro. Y el señor, en lugar de los hechos, estuve más o menos 2 de la mañana.
antes de llegar a los hechos de lo que me han baleado, he recogido un pasajero con lo que dicen, ¿no?, que he cargado terrorista. He recogido a un humilde campesino, mi paisano, persona conocida, que es señor Pascual. De ahí he continuado, ahí nomás empezó tal cosa que estaban levantándose polvadera en la carretera. Yo me paré, pero la balacera no ha parado. Y en ese momento, señores, hemos pedido grito y auxilio. Estos señores nos han disparado. De ahí aparecieron, salió un policía y el resto de los efectivos. No se han compadecido y he reclamado, señor, ¿por qué nos has hecho? En algún momento el ministro de Defensa pidió el respaldo a las Fuerzas Armadas y la unidad del país en estos temas, señalando que si son ellas objeto de, digamos, exceso de crítica por situaciones que ocurren como esta, pues entonces se produce la parálisis operativa de las Fuerzas Armadas. Algo así fue lo que dijo. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con Víctor Andrés García Belaúnde, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Qué fue lo que pasó con el canciller Roncayolo en la comisión? Y, en fin, ¿en qué queda la iniciativa de convocar a UNASUR para que emita una declaración sobre Venezuela? De todo eso vamos a hablar. Vamos a estar también con Dante Nieri, directivo del Colegio Trener, que ha estado en una capacitación muy interesante en Canadá, y ha traído una impresión muy positiva del sistema educativo canadiense, y no particularmente del de Ontario, que podría aplicarse al Perú. Y finalmente nos vamos a presentar un resumen de la exposición de Tony Blair la semana pasada en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Tony Blair, el ex primer ministro británico. Regresamos.